yo sé que el tema del apocalipsis siempre es un tema que a nosotros nos apasiona, nos gusta conocer. Y bueno, Alfredo tiene bastante reputación. Yo lo conozco no lo conozco en persona, nos conocemos en línea ya de hace más de 10 años y desde que yo lo conozco siempre ha estudiado Apocalipsis. Apocalipsis, escatología, entonces es una persona de la cual todos podemos aprender. Entonces, desde ya, darle la gracia al hermano Alfredo por su tiempo, ahí lo vemos con su bendición ahí, y ahí está, luchando. Son cosas por las que uno pasa a veces y Sí. damos gracias a Dios, ¿no? Porque nos permite, nos da la oportunidad de poder crecer, aprender, y nos da estos medios. Hace muchos años estos medios no eran muy famosos para estudiar o aprender del Señor, pero ahora, gracias a Dios, son permitidos. Así que vamos a orar y que el Señor nos enseñe, nos guíe y podamos aprender en esta noche. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, toda la honra y la gloria te pertenece a ti, Señor. En esta noche te damos las gracias, Señor, por esta clase, por tu amor y misericordia. Bendice a cada estudiante que está presente, Señor, los que van a ver, Señor, la clase grabada, Padre amado, los que están aquí presentes, Señor, en el nombre de Jesús, podamos aprender y crecer en tu palabra, Señor. Te damos gracias por los medios, por la salud, Señor amado, por permitirnos, Señor, estar esta noche aquí reunidos para aprender más de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano Alfredo, te dejo la Amén. parte. Confirma si puedo compartir pantalla para presentar entonces el Eh, tema. a ver, Ok, ¿puedes compartir pantalla? sí, ahora sí me dejo. Ok. Amén. Así que Dios bendiga a los hermanos, a los amigos, caras conocidas. Esperamos en el Señor que sea de bendición esta pequeña clase, digamos. Estaremos discutiendo el tema del apocalipticismo y el fin del tiempo. El fin del tiempo. Esto es un tema de escatología, como bien dijo mi hermano Joel. Gracias al Señor, pues desde que me convertí, siempre Dios me ha puesto ese sentir, ese anhelo de conocer más lo que son los temas de profecía bíblica. Y para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo este tema. Me disculpan si ven que en algún momento hago una interrupción. Es que como estoy solo en casa, todavía mi esposa no ha llegado, estoy con el nene aquí para arriba y para abajo, así que me disculpan de antemano. Queremos tocar este tema, el apocalipticismo y el fin del tiempo. Un tema muy popular en los últimos años ha sido el tema del apocalipticismo. Esto ha sido un tema que si lo situamos, digamos, en los últimos quizás siglos, ha sido bien resonante. Y podemos quizá retroceder al tiempo y, digamos, ir al tiempo de la reforma. Y en ese tiempo de la reforma, el tema del apocalipticismo era un tema muy tocado. Pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando el apocalipticismo de la reforma, el histórico, hasta el apocalipticismo actual. Así que vamos a estar tocando este tema, el apocalipticismo y el fin del tiempo. ¿Qué es el apocalipticismo? La creencia apocalíptica tiene dos grandes enfoques, la escatología y el dualismo. Algo bien importante es que el apocalipticismo no es sinónimo a escatología. Hay que tener esa diferencia en claro. El apocalipticismo sí envuelve escatología, sí está conectado el tema del fin de los tiempos, pero no es solo escatología. O digamos, el apocalipticismo no se resume a escatología. Hay un tema bien interesante que es el dualismo. El tema del dualismo es un tema que viene desde la influencia griega, podemos notarlo. Y el tema del dualismo es, digamos, el énfasis entre el bien y el mal. El apocalipticismo aguarda ese tema, un énfasis entre el bien y el mal. Así que cuando hablamos de apocalipticismo, tenemos que envolver el tema de la escatología, porque sí habla del fin del tiempo, pero tenemos que ver el tema del dualismo. Esta idea de que siempre el bien tiende a triunfar sobre el mal, aunque a veces hay escenarios que parece que es contrario. Estos temas están entretejidos porque los escritores apocalípticos creen que el presente es malo y pasajero, mientras que el futuro será bueno y eterno. En la idea dualista que se presenta en el apocalipticismo, digamos que el presente tiende a ser malo, incierto, y el futuro es lo que cuenta. El futuro vendrá siendo ese momento donde la esperanza que se ha guardado se manifestará.
pero vamos a ver ya más luego que en la escatología bíblica, el pensamiento que las escrituras presentan no simplemente nos guía hacia el futuro para ver la esperanza o para experimentar esa esperanza, sino que ya en el presente podemos tener certeza de una esperanza, algo que en el apocalipticismo estaba un poco ausente. Cuando hablamos de temas apocalípticos, como bien estoy mencionando, vemos ese dualismo. El presente o el pasado presenta quizás un escenario triste, un escenario difícil, y el futuro es el escenario bueno. Ese es mayormente el escenario que se ve en este tema del apocalipticismo. Ahora, vamos a seguir aquí abundando. Mientras que el futuro es bueno eterno. También el dualismo es cósmico, presumiendo que Dios y Satanás, como dos poderes cósmicos, están activos en la historia humana. Satanás reina en el presente, pero Dios intervendrá inmediatamente en la historia para establecer su reino victorioso en la tierra. Ese escenario apocalíptico usted lo puede encontrar en Apocalipsis 20. Como resultado, el punto de vista del apocalipticismo propone que el fin del mundo, el escatos, el final de todo, está muy cerca y que bien Dios está a punto de vencer el mal, o en este caso, el poder de las tinieblas que está gobernado por Satanás. Así que en el pensamiento apocalíptico, Dios va a triunfar. Y es bien importante que aunque este género, esta idea apocalíptica se ha venido desarrollando con gran, podemos decir, a través de los tiempos, desde la Reforma, es interesante que este tema nace en el periodo intertestamentario. El género apocalíptico, las ideas apocalípticas, cuando comienzan a tener su auge, fue en el periodo intertestamentario. Situó, digamos, la relevancia del tema luego de la Reforma, porque en esos periodos medieval había un sinnúmero de señales aparentemente apocalípticas, cosas que parecían que eran presagios del fin. Entonces, podemos decir entonces que aunque el apocalipticismo surge en el periodo intertestamentario, que ahorita voy a mencionar lo que se ha ido desarrollando en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia se ha ido desarrollando. Ahora, vamos a tocar un poquito cómo surge esta idea apocalíptica. Cuando hablamos de periodo intertestamentario, tenemos que situarnos en aquel periodo que algunos atribuyen como el silencio de Dios, o los 400 años de silencio. No creo que sean literalmente 400 años de silencio. Sí me parece que Dios habló, pero no hubo quizás algo canónico. No hubo una voz canónica o no hubo una profecía que estuviese, digamos, acorde con lo que es el canon bíblico. Las profecías quizás que se dieron son apócrifas, deuterocanónico, caen en esa categoría. Por eso muchos le atribuyen los 400 años de silencio como un periodo donde Dios aparentemente no actuó. Pero sí hay registros de que Dios obró en señales, como el caso de los macabeos en el templo, en las persecuciones a través de Antíoco Epífanes, cómo Dios perseveró al pueblo judío, cómo Dios le dio la victoria con los macabeos. O sea, Dios siempre estuvo con su pueblo. Y de hecho hay dos libros en la Biblia, Estel y el libro de Cantares, que no mencionan a Dios, pero ponemos ver a Dios, específicamente en Estel. Vemos la providencia. Así que en este periodo intertestamentario, también conocido como el judaísmo del Segundo Templo, se comienza a levantar una idea apocalíptica. Aparentemente, la profecía de Malaquía, que era el que había citado el canon, se iba a cumplir. El día grande de Jehová iba a llegar. Iba a llegar un momento donde Dios iba a intervenir en la historia y el último imperio, que era Roma, iba a ser derrotado por el Mesías, por el ungido. Así que ya había una idea apocalíptica. Y esta idea se comienza a desarrollar a través de estos hombres, los esenios, los rollos del mal muerto que se comienzan a escribir en ese periodo. Se comenzaron a hablar de muchas profecías, profecías que hablaban acerca de una intervención divina. Y específicamente los esenios, que fueron los que comenzaron a escribir, se fueron para el desierto, para allá, para el Qumran. Esta gente tenía en mente que Dios iba a intervenir y que pronto el Mesías iba a llegar. Pero es interesante, como una vez escribí en un artículo, es interesante que aunque los esenios sabían que llegaría el día de la visitación de Dios, cuando Dios visita al mundo en Cristo, los esenios no participaron del escenario. Usted puede encontrar los evangelios, referencia de los fariseos, de los saduceos,
de los escribas. Y usted puede ver que los esenios que formaban parte de ese grupo religioso no estaban. Esperaban la intervención de Dios, pero sailaron del momento de la llegada de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús encarnó. El Mesías estaba en la tierra, pero los esenios no estaban participando de ese escenario. Entonces la visión apocalíptica estaba siendo distorsionada, porque pensaban que la intervención de Dios iba a ser, digamos, en un derrocamiento de los imperios físicos. Pero la intervención de Dios iba a tener cierta fase. Primero Dios iba a intervenir en la tierra a través del Mesías para traer una redención, para traer una salvación en un sentido, digamos, amplia. Porque a veces pensamos que la salvación, lo más importante de la salvación, es la liberación física. Y esa idea estaba bien involucrada por lo que era el éxodo. Cuando el pueblo de Israel fue libertado, experimentó una liberación física. Y es interesante porque esa misma idea de una liberación física era la que todavía permeaba en el pensamiento judío. Así que estamos viendo lo siguiente. Llega el Mesías, se desata, digamos, ese aparente periodo del fin, pero el Mesías no estaba interviniendo o cumpliendo las expectativas que estaban desarrolladas, porque se estaban ya dando en ese periodo, digamos, del desarrollo apocalíptico. Cuando apareciera el Mesías, cuando apareciera Dios, tenía que venir el fin del tiempo. Pero llegó el Mesías y el fin del fin no había llegado. Se estaba desarrollando lo que era una escatología, un tiempo del fin, pero todavía no. Una tensión entre ellas todavía no. Eso es lo que se estaba desarrollando. Así que vamos a ver eso más luego, pero queremos ahora tocar un poco del apocalipticismo dispensacional. Nosotros mayormente lo que conocemos por apocalipticismo a veces lo situamos como paralelo con lo que es la profecía bíblica. Y yo creo que ese no debería ser el caso, porque el apocalipticismo, como he ido mencionando, tiene que ver con un género de la escritura. También tiene que ver con una idea, un pensamiento. Y el apocalipticismo no es sinónimo a profecías bíblicas, quizás como, digamos, las profecías de Daniel. Estas profecías envuelven apocalipticismo, pero no es sinónimo. Y en el apocalipticismo dispensacional hubo una distorsión de lo que verdaderamente es el género o la idea apocalíptica. Y quiero hablar acerca del apocalipticismo dispensacional. Tras la fundación del Estado de Israel en el año 1948, muchos dispensacionalistas desarrollaron su propia forma de apocalipsis popular, postulando que mientras los acontecimientos de la tribulación no podían transpirar durante la historia de la iglesia, los acontecimientos de estos, los antecedentes de estos acontecimientos sí podían hacerlo. Algo que comenzó a hacer el apocalipticismo dispensacional fue que todo lo que parecía profético lo denominaba como apocalíptico. Y eso comenzó a tener un auge desde que Israel fue posicionada como nación en el año 1948. Para muchos dispensacionalistas, y para los que no lo saben, el dispensacionalismo es, digamos, el sistema hermenéutico y teológico principal de lo que son los evangélicos. La mayoría de los evangélicos son dispensacionalistas, me incluyo, porque eso es lo que ha predominado a la hora de hacer la interpretación bíblica. Y un dispensacionalista, esto es un tipo de paréntesis, pues tiende a ver la escritura de manera literal. Nosotros interpretamos lo más literal posible, respetando siempre las reglas gramaticales. Pero un dispensacionalista, digamos, ve un futuro para Israel. Porque si la Biblia habla de Israel y habla que Israel estará envuelto en el fin del tiempo, pues creemos que la Biblia lo dice y que Israel no ha sido reemplazado. El dispensacionalismo tiene sus distintivos. Y ese sistema dispensacional, que abarca tanto la interpretación bíblica como teológica, ha estado presente en la mayoría de los evangélicos, en Estados Unidos principalmente y Latinoamérica. Pero ahí ha ocurrido un tipo de apocalipticismo dispensacional que no ha sido positivo. Y ahí queremos entrar en esta idea, digamos, de la profecía que se han atribuido como género apocalíptico, pero no lo son. Aquí podemos entrar, digamos, entrando desde Israel. Cuando comenzó a desarrollarse este escenario, en 1948, pues muchas personas comenzaron a fichar un tiempo del fin. Y no sé cuánto han oído y quisiera que me escribieran en el chat, los que están ahí conectados, pastores, hermanos, si me pueden confirmar en el chat, ¿cuántos de ustedes han oído que luego del 48 tienen que ocurrir de 70
a 80 años para que llegue el fin, que no va a pasar de esa generación, de 70 a 80. Vamos a ver si algún hermano ha oído esto. Eso es parte del pensamiento apocalíptico. Vamos a verificar aquí el chat. Aquí vamos a ver. Dice el hermano Joel, cuando era nuevo en la fe, escuché de eso. No sé si hay otro hermano que ha escuchado de esto. Hace 10 años. Yo comencé a escuchar esto desde que me convertí. Y es algo interesante, un profesor del instituto, más tarde se convirtió en el director del mismo instituto. Una vez, hablando conmigo de manera personal, me reafirmó esta idea. Él decía que lo máximo 80 años era el periodo que nosotros podíamos estar en la Tierra. Una persona que daba clase en instituto. Entonces estamos viendo que esta idea de ficharle un tiempo, de ver el fin del tiempo, comenzó a desarrollarse en nuestro marco evangélico. Todos aquellos que creen en el sistema dispensacional comenzaron a tener una influencia apocalíptica y comenzaron a ver profecías como las que le estoy mencionando, las comenzaron a asociar con el tiempo del fin. Y otro caso, por ejemplo, cuando se da lo que fue la Guerra Fría, esa Guerra Fría que abarca lo que fue el territorio de la Unión Soviética. Para muchos, esa guerra era el cumplimiento de la batalla de Ezequiel 38 y 39, de Gog y Magog. Entonces, básicamente lo que estaba ocurriendo era que todos los sucesos que pasaban, aún puedo atribuirle el caso de las Torres Gemelas, rumores de guerra, todo esto lo ponían a nivel de apocalíptico. Para muchos dispensacionalistas con este énfasis apocalíptico, todo lo que ocurría, sea, digamos, hubiera escasez de petróleo, de agua, todo era una señal apocalíptica. Y comenzaron poco a poco a fichar digamos, un tiempo de la venida del Mesías. Recientemente, el propio Armando Alducín, que es digamos, un teólogo bastante conocido en nuestro marco quizás latinoamericano, hispanoamericano, en nuestro marco más, aquellos que no están quizás profundo en lo que es lo académico, para muchos pues es alguien conocido. Y Alducín puso una fecha para el rapto, porque esto es un modelo apocalíptico que se ha ido desarrollando. Muchas personas han puesto fecha para el rapto, para el fin del tiempo, para la segunda venida, etc. Así que esta idea de poner fecha está basado en eventos que lo atribuimos como apocalípticos. Y no debería ser el caso. Ahorita voy a explicar por qué. Pero bueno, ¿qué ocurre con este apocalipticismo dispensacional? Vamos a verlo un poco. Mientras que los acontecimientos de la tribulación no podían, como vimos, transpirar durante la historia de la iglesia, sí los antecedentes de estos acontecimientos sí podían hacerlo. Así surgió el interés por intentar discernir los elementos del escenario apocalíptico a medida que se iban formando. El apocalipticismo dispensacional se hizo popular durante la época de la Guerra Fría, fue la guerra de la Unión Soviética, y dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre los acontecimientos de ese periodo. Un ejemplo de ello, sin duda, y este es el más conocido, son los escritos de Hal Lindsey. Este hombre es el escritor de Left Behind. La serie de Left Behind, que es una novela, de hecho, Tim LaHaye, que fue un pastor, él no estaba muy de acuerdo con las películas, él no le gustaban, él sí contribuyó con la serie, las novelas escritas, pero no estaba de acuerdo con las películas. Las películas popularizaron mucho más lo que fueron las novelas. Y esta serie desarrollaba un pensamiento que ponían a Estados Unidos, digamos, como el centro, como la potencia mundial, como la potencia pura pro Israel, y casi todo giraba en torno a Estados Unidos, y el énfasis de Left Behind o Dejados Atrás era el rapto. Se intentó de evangelizar con esta serie, pero se distorsionó la verdad bíblica o el evangelio. Se intentó presentar esta serie como un modelo apocalíptico, pero no fue de gran ayuda. ¿Por qué no fue de gran ayuda? Porque muchos cristianos comenzaron a enfatizar más, digamos, el fin del tiempo, el rapto, fecha, y dejaron atrás, algo curioso, ¿verdad? Dejaron atrás lo que es el evangelio de Jesucristo. Y el énfasis ya no era Cristo es el Señor, Cristo salva, Cristo va a redimir la tierra, una salvación holística, cósmica. Ahora el énfasis era, hay un rapto. Ahora el énfasis todo se
Todo, digamos, se enfocó en un solo evento. Y ese evento tenía que estar fichado por señales. Entonces, para saber cuán cerca estaba el rapto, lo que lo determinaba eran las señales apocalípticas. Y las señales apocalípticas no tienen esa idea. Y eso lo vamos a ver ya en breve. Así que ya hemos visto básicamente, recapitulando, una introducción al apocalipticismo, el apocalipticismo dispensacional, que es el apocalipticismo popular. Este apocalipticismo tuvo su auge desde la Reforma. Desde la Reforma mucha gente comenzaron a decir que las señales que ellos vivían eran el fin. De hecho, Lutero vio el papado como la bestia del apocalipsis, las pestes que habían eran las señales del fin, del apocalipsis, etc. Y muchas personas han ido interpretando, digamos, el apocalipsis, la señal apocalipsis a través de eventos del presente. Ahora, la escatología apocalíptica. Vamos a centrarnos un poco ya más en el marco escatológico. Como ahorita mencioné, hay una diferencia entre la escatología y el apocalipticismo. El apocalipticismo se puede centrar, aunque hace escatología, pero se va a centrar en el fin, en lo último. Y va a mantener ese tipo de dualismo. A diferencia de la escatología, que puede recorrer todo el panorama bíblico y no tiene por qué solo centrarse en el fin. De hecho, la escatología que nosotros creemos es inaugurada. Nosotros creemos que ya estamos en el fin del tiempo. Cristo no ha venido, pero ya es el fin. Desde que Él vino a la tierra, los últimos tiempos comenzaron. En la idea apocalíptica, una vez que llegara el Mesías, ocurría el fin. Algo instantáneo. Pero nosotros estamos viendo que el Mesías llegó, pero no nos llegó el fin. De hecho, llegó el derramamiento del Espíritu Santo, se conformó la iglesia, un cuerpo espiritual de gente redimida, de todo tipo de nación y lengua, se forma la iglesia y ahora la iglesia está continuando esta línea profética, esta historia de Dios, y está participando del fin de los tiempos. Algo bien interesante. Así que la escatología apocalíptica hace referencia a aquellos rasgos de los apocalipsis y de la cosmovisión apocalíptica y se centra en el final del cataclismo del cosmos. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Por aquí conectar esto si puedo. Ok, vamos entonces a ligarlo con esta idea escatológica. Los primeros cristianos leyeron y aceptaron como escritura sagrada los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Tanto como muchos de los no canónicos, además vivieron en el contexto de la secta como la del Qumran. Por eso es fácil comprender que para ellos no fueron considerados extraños los símbolos y vocábulos apocalípticos ni algunas de las esperanzas escatológicas, como hoy en día. Es cierto que el mensaje de la literatura apocalíptica fue reinterpretado por Jesús y los cristianos, mientras que los símbolos y los vocábulos eran los mismos. Por eso los autores del Nuevo Testamento escribieron en los tiempos de crisis, durante persecuciones, apostasía, amenazas heréticas, con el propósito de estimular la fidelidad y la esperanza. Los símbolos apocalípticos servían bien, en particular las creencias en cuanto al Mesías, el Hijo del Hombre y la vida del más allá. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron bajo esa influencia apocalíptica. Recuérdense que el propio Judas cita a Enoch, y Enoch no es un libro canónico, pero estamos viendo que aún los escritores bíblicos tenían la influencia apocalíptica. Por eso hoy día uno de los temas más discutidos para aquellos que les gusta la teología paulina es el Pablo apocalíptico. Los recientes estudios acerca de Pablo se inclinan, no todo, pero muchos estudios recientes acerca de Pablo se inclinan que Pablo, cuando escribe las epístolas, lo hacía con un lente apocalíptico, que Pablo quería determinar que el fin estaba bien cercano y cómo este fin iba evolucionando. O sea, hay un lente apocalíptico en el pensamiento paulino. Y eso se ha ido tocando a través de los años. De hecho, hay un diccionario que salió reciente este año, editado principalmente por Scott McKnight, y Scott McKnight es el editor de este diccionario paulino, pero este diccionario es la segunda edición. En el primer diccionario, que es muy bueno, tristemente ninguno de los dos está traducido al español, pero ambos diccionarios tocan ampliamente lo que es la gama paulina, pero el primero no hace casi mención del tema apocalíptico. Ya el segundo trae mucha información actualizada de los temas apocalípticos de Pablo. Así que es importante ver cómo el tema ha ido evolucionando. Pero
vemos que aún los escritores del Nuevo Testamento tenían esa influencia apocalíptica. Por eso estamos viendo que en el caso de Judas, cuando él escribe, él habla del fin de los tiempos. Habla, cita Enoch, habla del advenimiento del Mesías. Porque siempre que se habla de apocalipticismo, el fin tiene que estar envuelto. Pero ¿cómo vamos a ver ese fin? ¿Cómo lo vamos a entender? Ahí tenemos que desarrollarlo a la luz del pensamiento escatológico. Las epístolas de Pablo. Las metáforas y los símbolos apocalípticos utilizados por Pablo fueron reinterpretados, es decir, siendo del mismo vocabulario, pero con un nuevo sentido paulino. Aunque son progresivos sus pensamientos escatológicos, sin embargo, Pablo siempre los entendió en el contexto de escatología realizada o ya inaugurada. Para él, los últimos tiempos empezaron con la muerte y la resurrección de Jesucristo y termina con la consumación gloriosa cuando estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, la edad de oro mesiánica escatológica que los judíos apocalípticos esperaban en el futuro ya ha llegado en Cristo Jesús. No obstante, el fin, la parucía, no ha llegado todavía. Por eso las creencias paulinas acerca de la resurrección, el juicio venidero y la vida más allá se debe ver a la luz de su propio contexto escatológico. Esto es dictado por la presencia inmanente e inminente del entronado Cristo. Interesante esto. Pablo, como un pensador, digamos, apocalíptico, con esa influencia, con ese bagaje, que era el bagaje, era el contexto que vivía en su tiempo, Pablo pudo haber escrito las epístolas simplemente apuntando que el fin iba a llegar pronto, pero que no estábamos viviendo en el fin, o que el fin no había irrumpido el presente. Pablo podía haber trabajado eso. Pero Pablo, cuando escribe, comienza a darle un giro al apocalipticismo. Lo comienza a ligar con la idea escatológica de que el reino, de que los últimos tiempos, de que el fin ya estaba. Pablo desarrolla eso. Y uno de los mejores casos es Romanos 13. Cuando habla de que es hora de despertarnos del sueño porque ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, despertemos del sueño, por la que la noche está avanzada. Ahí Pablo está desarrollando ese pensamiento apocalíptico, pero lo está situando en el presente. Ya estamos más cerca del final. Ya es hora de despertar. Esa salvación que experimentamos se va a consumar. Entonces, Pablo presenta ciertos signos apocalípticos para el futuro totalmente lejano, la resurrección, el juicio final, pero pone, digamos, asuntos escatológicos en el presente, específicamente la dimensión del reino. Pablo habló del reino como algo presente. Así que eso es bien, bien importante. Y podemos ver lo siguiente. Las epístolas paulinas desarrollan entonces una idea apocalíptica. Eso lo podemos ver de ahí, de base. Vamos a avanzando. Okay. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, Marcos 13, Mateo 24, Lucas, aquí sería Marcos 13 del 1 al 37, si no me equivoco, creo que lo puse mal. Marcos 24, el 25 también, Lucas 21, es llamado el pequeño apocalipsis de los evangelios sinópticos, ya que el evangelio de Marcos fue escrito en un tiempo de crisis durante la amenaza de la guerra judío-romana. Algunos fichan Romanos como el primer evangelio. Entonces, refiriéndose a la destrucción del templo en Jerusalén. Por supuesto, desde mucho antes la literatura apocalíptica se había desarrollado en tiempos de persecución y con frecuentes advertencias contra posibles desviaciones. Por eso Jesús usó de ellas unos vocablos apocalípticos. Como Pablo, también Marcos los utilizó en este capítulo con el propósito de fomentar la fidelidad entre los cristianos. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Los evangelios sinópticos aguardan uno de los sermones más importantes, que es apocalíptico, que es escatológico, que es el sermón de los olivos. Y de hecho, el sermón de los olivos usted lo puede rastrear en Zacarías 14. Cuando Zacarías 14 habla del fin del tiempo, del advenimiento, en este caso sabemos que es el Mesías, pero en este caso se ve como Jehová mismo descendiendo y derrotando las naciones opositoras. Zacarías dice que Mesías, o sea, no dice el Mesías, dice que Jehová, que Yahvé, iba a descender en el monte de los olivos. Y de hecho, le iba a partir por medio, se iba a dividir, y
básicamente ya el sermón ya esa idea de los olivos, ese monte de los olivos, ya es algo escatológico. Por eso el sermón comienza, Cristo hablando en el sermón, en el monte de los olivos. Hay una conexión con Zacarías 14. Y es interesante porque este sermón aguarda un pensamiento escatológico del fin, pero se desarrolla bajo esos criterios apocalípticos. Y lo podemos ver cómo Jesucristo enfatiza las persecuciones, la destrucción, las señales cósmicas, las profecías que conciernen, digamos, al fin del tiempo, como la profecía de Daniel. Todo esto apunta a los signos apocalípticos. El Apocalipsis de Juan es el más famoso, es el libro que más contiene el género apocalíptico, pero también a la vez tiene un género profético impregnado por todo el libro. Y a veces es difícil, de hecho, es difícil de discernir. Acá hay un micrófono ahí. Amén, amén, la verdad que ya ahora se escuchó. A veces es difícil discernir entre género profético y género apocalíptico. A veces están entrelazados, podemos decir. El Apocalipsis de Juan. Este libro, titulado en griego La Revelación de Jesucristo, es en realidad un escrito cristiano, profético, apocalíptico. Aunque Juan utiliza muchos vocablos apocalípticos, él no abarca todas las creencias apocalípticas penetradas por la influencia extranjera. Importante. Aunque Juan podía utilizar todos los símbolos que habían en su contexto, Juan se limitó mayormente a símbolos veterotestamentarios, es decir, símbolos del Antiguo Testamento. Juan sabía que el género apocalíptico no solo era usado por la iglesia, no solo era usado por Israel, sino que el género apocalíptico, ese género de hablar de manera codificada de símbolos, lo utilizaba cualquier persona que no quisiera, que quisiera quizás mantener su mensaje un poco oculto, digamos. Y como había persecución por el imperio, pues Juan pudo utilizar diferentes símbolos. De hecho, él lo hizo, pero fue muy poco. Los símbolos que mayormente Juan usa son símbolos del Antiguo Testamento, pero a veces esos símbolos es como si Juan los editara, como que le añade ciertas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, Juan habla de una bestia que surge del mal, y esa bestia tiene las mismas características de las cuatro bestias que se ven en Daniel capítulo 7. Esa bestia tiene pies de oso, tiene, digamos, el cuerpo así como de leopardo, tiene las 7 cabezas. O sea, es una combinación de cada bestia, pero representa un personaje que es el anticristo y su imperio. Entonces vemos cómo Juan utiliza escenas, símbolos que quizás tienen un significado más contextual y los amplía. E igual en el caso del Apocalipsis 20, cuando vemos la batalla de Gog y Magog. Esto se puede atribuir a Ezequiel 38 y 39. Pero Juan no utiliza específicamente ese escenario de Ezequiel 38 y 39, sino que lo amplía en un sentido. En Ezequiel 38 y 39, Gog representa el agente del mal, Magog el territorio. Pero ya en Apocalipsis 20, Gog y Magog, ya digamos que son dos tipos de agentes. Viene a engañar a Gog y Magog. O sea, que ya no simplemente está hablando de un territorio, o puede ser que sea el caso, ¿ves? El punto es que cambia un poco la profecía. O sea, como que los símbolos los edita, hemos dicho. Así que el mensaje cristiano del libro, que continúa las reinterpretaciones de lo apocalíptico por Jesús y por Pablo, eso es lo que determina cómo Juan usa todas sus fuentes doctrinales y literarias para escribir todo lo que él ha visto. La certeza de la presencia de Dios en la historia humana y el señorío de Jesucristo sobre toda la creación es acompañada de la esperanza de la victoria final del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Apocalipsis tiene un mensaje principal: el advenimiento mesiánico para inaugurar el reino o para consumar el reino. El Apocalipsis, de hecho, como usted vio, ni siquiera el tema del rapto se toca, porque como ahorita mencioné, en el apocalipticismo dispensacional, el tema cumbre era el rapto, pero el tema escatológico principal de la Biblia, él es la venida del Mesías para inaugurar, para consumar su reino, para finalizar, digamos, esa nueva creación.
Cuando nosotros hablamos de señales de fin, de apocalipticismo, a veces lo asociamos todo con el rapto, pero no es la idea que presenta Apocalipsis. Apocalipsis presenta la manifestación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se va a manifestar a totalidad. Apocalipsis 1:7 quizás sea el verso clave. Todo ojo le verá. Jesucristo vendrá como en una nube. Símbolos apocalípticos. Símbolos que nos trasladan al profeta Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre en las nubes. Todo ojo le va a ver. Todo el mundo será testigo que él viene a juzgar a las naciones. Y a la vez que él juzga a las naciones, se posiciona como el verdadero rey. El rey escatológico, y a la vez que se posiciona como el rey escatológico, como el rey de todo, su reino comienza a ser visible. Así que es importante entender esta asunto. Esta creencia escatológica presupone la resurrección de todos los muertos, más la condenación de los injustos y la seguridad de los creyentes en el juicio final. Juan confirma todo esto citando el cuidado divino. En ese tiempo de crisis durante la persecución de la iglesia por César Domiciano en Asia Menor, además le asegura la intervención de Jesucristo, que la intervención de Jesucristo es inminente. Un tema cumbre en Apocalipsis es la inminencia. Cristo viene. He aquí vengo pronto, velad. Un mensaje que Cristo se lo dio a la iglesia de Sardi. Y esa idea de la inminencia, de estar preparado, de estar listo, es una idea que predomina en Apocalipsis. Y aún así, aunque predomina la idea de estar listo, estar preparado, como mencioné ahorita, el tema es que Dios va a vencer el mal y que va a reinar para siempre. O sea, esa es la idea de Apocalipsis. Y esa idea de Apocalipsis está ligado a lo que es el apocalipticismo. El fin llegará y esa es la idea apocalíptica. Esa idea usted la va a ver desarrollada en Apocalipsis. Así que voy a dar unos datos importantes para ir ya concluyendo, digamos, esta clase. Luego paso a algunas preguntas, dudas. Datos importantes. El libro de Daniel es el escrito constitutivo del apocalipticismo en el Antiguo Testamento. Para muchos, Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. No solo se encuentran agrupados muchos elementos apocalípticos, sino que son más notables, desarrollándose específicamente de Daniel 7 en adelante. Algunos de los no canónicos apócrifos y pseudopígrafes, que son libros que, por ejemplo, Enoc es pseudopígrafe, tiene el nombre de Enoc, aunque Enoc no lo escribió. Aunque los escritos apocalípticos excluidos de los 66 libros de la Biblia no son aceptados como canónicos hoy en día, algunos fueron estimados como autoritativos por los judíos antes de Cristo y aún por los cristianos después de Cristo. Además, estos escritos determinaron hasta cierto punto el contenido del Nuevo Testamento y sirvieron como el contexto inmediato del mensaje de Jesucristo. Es decir, algunas creencias del Antiguo Testamento que sufrieron cambios durante el periodo intertestamentario están reflejadas en la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es bueno que la conozcamos porque nos presenta más claro el panorama que ocurrió durante el Antiguo y Nuevo Testamento. Digamos, ese puente que a veces es un poco silencioso. A pesar de que las profecías de Isaías, Ezequiel, Daniel, etc., fueron llevadas al extremo y redactadas bajo la influencia extranjera, al citarlas los apocalípticos intertestamentarios, tenían como propósito consolar a los fieles en los tiempos de crisis. Aún esta gente, los esenios, aunque no estaban claros cómo iba a llegar el fin, cuando utilizaban el apocalipticismo, tenían una idea de esperanza. Esto nos deja ver que siempre el apocalipticismo tiene que ir de la mano con la esperanza. Pero para que funcione correctamente, esa esperanza tiene que ser presente. Por eso es que el apocalipticismo y la escatología tienen que ir de la mano. Porque creemos que va a haber una esperanza. Creemos que el fin va a triunfar. Pero no creemos que tenemos que esperar, digamos, solo al fin, el fin de los tiempos, para experimentar una esperanza segura. El que está en Cristo, y está la esperanza de los tesalonicenses, tiene esperanza de vida eterna, de reunirse con Él. O sea, la esperanza que aguardamos la tenemos por fe, a través de Cristo, y la tenemos segura a través del Espíritu Santo, que es un pago anticipado. Así que esa idea de mantener todo para el futuro y ver el presente como algo caótico, como algo negativo, es una idea que puede, digamos, quizás puede distorsionar lo que es la esperanza escatológica para la iglesia de hoy. En síntesis, el punto enfático de la lectura apocalíptica es presentar la victoria de Dios sobre el mal, es decir, victoria sobre el imperio de las tinieblas a través del reino de Dios.
Esto ocurrirá cuando Jesús venga en su segunda venida y establezca su reino y venza a sus enemigos. Amén. No sé cuántos tienen duda, pregunta, inténtese lo más rápido posible. Agradezco a los hermanos que están conectados. Vamos a ver si algún hermano tiene alguna duda, algo que no entendió que hayamos dicho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo un par hoy, como Oye, estudiante déjame, nomás. voy a buscar un libro, un segundo. Quiero recomendar un Dale. libro que me acordé ahora. Si tienen preguntas, dudas, aprovechen. Yo tengo un par de preguntas que sé que quizás les va a interesar mucho. Menos Eri, sí. No, te estoy escuchando, a ver, estoy. Ah, ya. Ah, ya. Está muy bueno. No, el tema, nosotros normalmente no vemos la Biblia como literatura, en el sentido de que la Biblia tiene géneros y cositas así. Normalmente no, Sí, nosotros vemos la Biblia como palabra de Dios y ya, pero sí, es palabra de Dios, claro, pero la palabra de Dios al ser escritura también tiene género y la apocalíptica pues es un género bastante complicado y ha sido de las cuestiones principales por las cuales muchas personas se les hace difícil leer Apocalipsis por el género porque hay un monstruo aquí, hay una bestia acá, entonces uno lee y se queda tipo, ya, ¿y qué? Ya estos monstruos son literales, ¿y qué va a pasar? Alfredo, Es correcto. No, sinceramente, como ahorita mencioné, aún es difícil discernir qué es apocalíptico y qué es profético. Porque a veces, digamos, lo profético, a veces eh, lo asociamos mayormente con, digamos, fuera de la literatura intertestamentaria. Lo profético lo asociamos simplemente con los mismos símbolos que trae la Biblia. Pensamos que lo profético es Daniel, Zacarías, los profetas, eso es lo profético. Pero cuando hablamos de lo apocalíptico o del apocalipticismo, automáticamente tenemos que envolverlo con ese periodo intertestamentario, que es un distintivo del apocalipticismo, que tenemos que sí o sí conocer lo que pasó en el periodo intertestamentario. Ahí va a haber una influencia del libro de Enoch. De hecho, el libro de Enoch, el Apocalipsis está repleto de símbolos que aparecen en la literatura de Enoch. Y esto para muy confuso porque se ha llegado a dos teorías. ¿Será que Juan utilizó a Enoch para escribir el Apocalipsis? ¿O será que como eso era algo común, el género apocalíptico de aquel tiempo, pues entonces Juan simplemente desarrolló el Apocalipsis con una influencia apocalíptica como lo habían hecho los escritores de Enoch? ¿Ves? Entonces, es interesante. Por eso es que yo cuando a veces las personas critican, por ejemplo, libros de Enoch y ni siquiera lo han leído, pues yo digo, mira, que tengan cuidado, porque de la misma forma que se escribió Enoch, así se escribió Apocalipsis, bajo esa influencia. Entonces, no estamos diciendo que Enoch sea canónico, de hecho, esa no es la idea. Pero el punto es que es la influencia que tuvo. Y es un poco a veces difícil discernir eso, lo profético y digamos, y lo apocalíptico. Y quisiera, hay un libro que yo leí, específicamente el ensayo premilenial. Este libro se llama Tres perspectivas sobre el milenio y el más allá. El editor es Darrell Bock y se trabaja con tres autores que representan ciertos puntos de vista del milenio y el más allá. Entre ellos, Craig Blazing representa el premilenialismo, Kenneth Gentry representa, si no me equivoco, es el postmilenialismo y Robert Strimpler representa el amilenialismo. Ahora, en el caso de Craig Blazing, que fue el ensayo que leí, él tiene una parte que habla del apocalipticismo y habla del género, o sea, habla de apocalipticismo y el género profético, y habla de apocalipsis y habla cómo se desarrolla a la luz de estas ideas proféticas, apocalípticas. Así que un libro bueno para introducirse en el tema del milenio es este libro. Y este que el profesor Joel, este tú lo compartiste. Este libro no es de mi agrado 100%, de hecho, pero este libro da una buena introducción del tema del apocalipticismo. El apocalipticismo tiene una influencia histórica bien importante en digamos, en el territorio europeo. Aquí nosotros no somos tan fan, no somos, digamos, no somos tan fieles al apocalipticismo. Como ahorita mencioné, lo que conocemos de apocalipticismo es Left Behind, el rapto, todo eso para nosotros es apocalipticismo. Pero en Europa hubieron grandes teólogos, podemos mencionar algunos de ellos, Albert Schweitzer, que aportaron mucho al tema del apocalipticismo.
ese tema, como mencioné, estaba bien utilizado en la Reforma, en el periodo medieval, y bien distorsionado. Pero en el periodo ya del siglo XIX en adelante, los europeos comenzaron a trabajar el tema apocalíptico. Y Albert Schweitzer fue una de las caras principales. Así que este libro tiene una base histórica buena, interesante de este tema. Y este también Joel lo tiene, ¿verdad? Este tú lo tienes. Y Sí, este es para introducirnos al tema. Como le mencioné, el apocalipticismo no es muy fuerte. De hecho, si ustedes quieren aprender más del tema del apocalipticismo, yo recomiendo a Biesel Kerit. Él tiene un canal que se llama Teologizando en YouTube y él es un buen profesor, digamos, maestro en ese tema. Pero hay libros ya que se han ido traduciendo. Este libro, de hecho, no es traducido, un libro de español completo, por el Troy Clie, que ya te da una base de la apocalíptica judía. Así que hay varios libros. Este libro es más sencillo. Este es como, se llama El apocalipticismo, creencia, duda, fascinación y temor. El libro no me gustó mucho porque es una crítica casi al sistema dispensacional, pero presenta muchas realidades que la iglesia ha batallado, que todo a veces se ha centrado en el caos, en el temor. Y el mensaje apocalíptico que presenta el fin trae esperanza. Entonces, si nuestro mensaje del fin no trae esperanza y nuestro mensaje del fin no presenta aquí ahora un mensaje, digamos, de salvación, un mensaje que posiciona el fin como algo que se está experimentando y que se va a consumar, pues entonces estamos lejos de lo que es una escatología bíblica y estamos lejos de un pensamiento verdadero apocalíptico. Y este autor pues toca esas ideas, de que muchas veces la iglesia hispanoamericana ha visto el fin como algo negado, ha visto el fin como el único modo de escapar del presente. Para muchas iglesias, para muchos creyentes, estamos atados a un presente corrupto que no brinda esperanza. Y yo creo que mientras la iglesia esté en la tierra, hay esperanza. Mientras la iglesia esté con Cristo, que tenga la influencia del Espíritu Santo, hay esperanza. Tenemos algo que era del fin, de hecho, el derramamiento del Espíritu Santo era una profecía para el fin de los tiempos, pero ya está actuando. Actuó en Pentecostés y están presentes en nosotros. Ha habido diferentes derramamientos a través de la historia y eso indica que el fin lo estamos viviendo. Y este fin tendrá momentos buenos, pero habrá momentos también malos, obviamente, pero al fin la esperanza va a triunfar. Y por último, estos dos libritos tienen, por si acaso, no me pagan por promocionar libros. Simplemente los recomiendo para, si que hay siempre hermanos que los compran. Este se llama Un cielo nuevo y una tierra nueva, regresando a la escatología bíblica de Richard Middleton. Es una escatología centrada en la Biblia, más allá de las especulaciones. Y este libro de Juan S. Stam, no, de Juan B. Stam, o Stam, creo que se llama, Las buenas nuevas de la creación. Esto presenta un panorama. Juan era un fuerte, lo que era el apocalipticismo, un hombre buenísimo. Pero Juan Sestan se centró mucho en sus últimos años, escribió mucho acerca de la idea de una nueva creación o de ver la tierra como parte de ver la tierra como experimentando esperanza, disfrutando de lo que es la salvación. Y este tema, este libro es cortito, pero muy bueno porque nos hace recapacitar en el sentido de que no solo nosotros necesitamos redención, la tierra, la sociedad, todo, la política, todo lo que es la estructura social necesita ser redimido. Por eso, cuando llegue el fin, no va a ser escapando, digamos, de este mundo para que estemos siempre en el cielo, lejos de la realidad. Al contrario, Dios va a restaurar todas las cosas para que estemos en la tierra, reinando con Él, pero que todo sea perfecto. De hecho, bueno y perfecto. O sea, no vamos a escapar de esta realidad, de esta tierra. Dios la va a renovar, Dios la va a restaurar. Pero en el pensamiento apocalipticismo, quizás el moderno, el dispensacional, la idea era escapar de la tierra, porque la tierra es mala, escapa de la tierra, no hay esperanza, ve al cielo, adora a Dios 24/7 en alpa y se acaba la historia. Pero la escatología, el apocalipticismo, presenta un escenario que Dios triunfa, el reino de Dios se establece y todas las cosas, todo el orden, todo lo creado, sea los cielos y la tierra, todo se une para experimentar una salvación cósmica que abarca la tierra, el universo, y holística, abarca todos los aspectos del ser, tanto los aspectos sociales, políticos, todo será, digamos, redimido, una redención total. Y estos libros apuntan, van hacia esa dirección. Eso es que los recomiendo, no sé si hay dudas, preguntas. Yo sí tenía una pequeña pregunta, Alfredo, y tiene que ver mucho con el tema del género apocalíptico.
Sí, Eh, el género como tal, sabemos que gran parte del género nace en el tiempo del Segundo Templo, en este tiempo intertestamentario, ¿no? Pero si Daniel es el libro principal de Apocalíptica del Antiguo Testamento, y yo diría, y he visto un par de comentarios por ahí, que Daniel es la fuente primaria también de la Apocalíptica del Nuevo Testamento. Hay un uso y se sustrae muchas cosas de Daniel. Eh, el género como tal nacería antes del periodo intertestamentario. Ahí tendríamos que ubicar a Daniel como producido antes de ese periodo, o nace propiamente en este periodo intertestamentario. En qué momento podrías ubicar tú que nace este género como literatura? ok, sí, la mayoría de los casos, como ven a Daniel como el principal libro apocalíptico, la mayoría de las personas que quizás no son conservadores, pues van a situar a Daniel durante el periodo intertestamentario, es decir, se escribió el periodo de los macabeos. Y eso resolvería esa temática, ese problema, esa cuestión lo resuelve si ubicamos a Daniel como un libro que fue escrito para el periodo macabeo. Porque entonces Daniel no es profético, es apocalíptico. No es profético porque no está discerniendo cosas futuras, sino que es apocalíptico porque está trayendo un mensaje de esperanza con símbolos y signos del presente, ¿ves? Ya siempre cuando hablamos de lo profético tiende a ser más en aspectos futuros, ¿ves? El apocalipticismo no solamente es jugar con el futuro, sino que puede traer esperanza con símbolos, aunque presagian cosas del futuro, pero el apocalipticismo pues también es un género que abarca ese dualismo, ¿ves? Del bien y el mal. Entonces, si situamos a Daniel como, digamos, como un libro tardío, pues resolvemos la temática de que entonces Daniel fue el primer libro apocalíptico porque fue escrito durante el auge apocalíptico. Pero nosotros no creemos que esa es la idea. De hecho, esa es la idea de este autor. Sí. Él cree que Daniel fue escrito en el periodo testamentario. Y muchos escritores, la mayoría de los pro, John Collins, la crema de la crema, pues te lo va a situar también en ese periodo, porque resuelve en gran parte ese problema. Ahora, quizá, en mi opinión, Daniel comienza a desarrollar ese género, esa idea apocalíptica y a su vez el género por el caso del exilio. Este caso del exilio era lo que podríamos denominar como un segundo éxodo. Ya Isaías, el profeta Isaías, estaba hablando de un segundo éxodo. Y aparentemente ese segundo éxodo iba a ocurrir en el periodo de Daniel. Por eso vemos las semanas. Ahí comenzó un exilio y se estaba experimentando un segundo éxodo. El pueblo estaba saliendo de Babilonia y estaba volviendo a su tierra. Entonces, esta es quizás mi opinión, este género apocalíptico se va desarrollando por esta idea de que como estaba ocurriendo un segundo éxodo, pues entonces ya iba a llegar el fin. El profeta Isaías, cuando habla del segundo éxodo, lo asocia con el fin. Ahí habla las profecías de Ciro como el ungido. Básicamente, el segundo éxodo apuntaba al fin. Una vez que llega el segundo éxodo llegaba al fin, porque ese va a ser la liberación total de los enemigos. Pero aún así, aunque Dios los liberta de los enemigos, los lleva a su tierra, aún así permanecieron bajo la esclavitud, digamos, de los diferentes imperios que gobernaron Israel, entre ellos Babilonia, Medo-Persa, los griegos y luego los romanos. O sea, ya cuando llegamos al imperio romano, pues entonces era el último imperio, de hecho, de la estatua de Daniel, era el último imperio de las 7 bestias, y ese último imperio tenía que ser derrotado por el Mesías. Ahí sí tenía que llegar el fin. Pero vimos cómo el fin, aunque llegó, se prolonga hasta el estatus final, a lo que es la segunda venida. Entonces, yo diría que este género apocalíptico surge por esta idea de que Israel estaba ya experimentando un nuevo éxodo, estaba experimentando una esperanza. De hecho, Dios utilizó a Ciro como un mesías. O sea, estaba ocurriendo algo profético y a su vez tenía que ver con ese tipo de apocalipticismo, de la persecución, del dualismo. Yo creo que por eso es que estos libros como Zacarías, Daniel, Amós, todos estos libros envuelven el lenguaje apocalíptico, porque la esperanza era el mensaje que estaba prevaleciendo a los profetas. Un mensaje de esperanza. Oye, Israel, te están atacando los enemigos, estás cautivo, pero vas a salir victorioso. Llegará el día del Señor. Dios obrará en juicio, pero también en restauración. Entonces, quizás los propios libros proféticos aguardaron
quizás alusivamente, un mensaje apocalíptico. Y esto se fue reafinando ya en el periodo de los macabeos, que fue el periodo más fuerte de persecución. Porque aún el imperio babilónico, que llevó cautivo, o provocó 2 cautiverios, aún así Babilonia no persiguió a los judíos. Babilonia le dio libertad a los judíos y bueno, si le daban culto a ellos, pues tenían cierta libertad, no los persiguió. Medo-Persia tampoco. De hecho, había un dualismo en ese imperio, Darío y Ciro. Y básicamente a Daniel fue que se persiguió en ese momento. Los griegos dieron cierta libertad a los judíos, podían adorar en los templos, pero ya en el periodo griego final, antes de entrar al romano, se desató ya esa persecución. Y en esa persecución es cuando nace ese auge apocalíptico. Porque Antíoco Epífanes, que fue el gran perseguidor de los judíos, estaba prefigurando al anticristo. Estaba prefigurando a ese oponente del pueblo de Dios. Y ese oponente del pueblo de Dios podía ser ese cuerno pequeño de la bestia de Daniel 7. Entonces ya todo lo que está ocurriendo pues asociado con el fin. Yo creo que por eso el auge del apocalipticismo y por eso quizás el lenguaje apocalíptico muchos de los profetas. Porque sirvieron quizás como un presagio del fin, pienso. Una última pregunta, Alfredo, y quizás puede ser muy redundante, pero es para remarcar el tema. ¿Es posible entender el Apocalipsis sin haber estudiado el género apocalíptico? Bueno, yo creo que lo mejor de los casos es tener una buena comprensión del Antiguo Testamento. Si se comprende bien el Antiguo Testamento, lo segundo sería pues entender el contexto en el que se escribe el Apocalipsis, ya el contexto histórico. Si se domina, digamos, el Antiguo Testamento, el contexto histórico, yo creo que va a fluir esta idea de comprender un poco los signos apocalípticos. Sin embargo, quizás no dominemos bien el género, porque el género en sí es difícil. De hecho, el género apocalíptico tuvo su auge en el sentido de que se llevó al ámbito académico luego de que se descubren los rollos del mar muerto. Ahí es que la gente comenzó a estudiar la profundidad el apocalipticismo. De hecho, este es de los pocos libros que hay en español del tema. ¿Qué significa eso? Que hoy día no se sabe muy bien cómo trabajar el apocalipticismo. Y hay un libro de hermenéutica que lo escribió uno de los editores de la traducción NBI, que se llama Luciano, no me recuerdo el apellido, no sé si era con J, algo así. Él escribió un libro de hermenéutica que se llama Ahora entiendes, y él tocó bien el tema del apocalipticismo. Pero pocos libros de hermenéutica abordaron bien, con claridad, el apocalipticismo, porque ha sido un tema que ha sido introducido recientemente. De hecho, la editorial Publicaciones Querigma tradujo el libro de John Collins, que es un libro de autoridad, bueno, es autoridad en el tema. Eso fue para el mes de mayo, no sé si todavía ya está en venta, creo que ya salió. Y es de los pocos libros que hay. Eso fue este mes. O sea, el tema del apocalipticismo es algo reciente. Se entenderlo bien no es fácil. Pero si se entiende la figura del Antiguo Testamento y el contexto, pues se va a entender el mensaje del Apocalipsis. No hay que entender quizá a cabalidad el género. Pero si se entiende bien el género, cómo funcionaba, pues va a haber una comprensión más amplia del libro. Eso sería, Alfredo. Gracias. Ok, no sé si hay alguna duda, pregunta. Amén. Si no hay, pues Joel, te entrego ahí los controles, te paso de anfitrión y, ¿verdad? Y seas tú pues tomando la parte. A mí me pasa cómo es que se hace esto. Ya tú eres anfitrión, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ya estoy ya como primero. Perfecto. Pues, ahí Bien, estamos. gracias, Alfredo. Claro que sí. Gracias a todos por participar de esta clase. Aquí tenemos, bueno, algunos nos conectaron, otros también de la clase grabada. Aquí tenemos dos grupos, el grupo del miércoles y el grupo de los viernes. Ambos pues necesitaban conocer un poquito del apocalipsis y del apocalipticismo. Algo que estaba notando, recién me estoy dando cuenta de este libro de Rubén Bernal. Él tiene un anexo a partir de la página 121, tiene el libro de Enoch traducido al español, no me he dado cuenta de eso. Y lo tiene todo esto es del libro. Todo, está el libro completo de nuevo. Y ¿Qué eso libro es? en físico es muy difícil de conseguir.
Dicho sea de paso, siempre este tipo de literatura a veces genera un poquito de curiosidad. Nosotros no tratamos a Enoch como literatura, como literatura canónica, no, pero sí creemos que fue una información, un libro, literatura importante. No es canónica, pero sí fue importante. ¿Por qué es importante? Bueno, Judas cita a Enoch y es una cita realmente directa del libro. Y, Exacto. y hay otras alusiones y citas. Entonces, sí, para los autores bíblicos fue importante. Entonces, nosotros podemos darle una lectura y ser balanceado, ni satanizarlo, que es muchas veces la perspectiva de algunas personas que lo satanizan, que es el Dios del otro, ni divinizarlo, que también es el otro extremo de alguna persona que todo lo justifican a base de no, diciendo no, Claro. nada, eso son extremos que Mm. hay que evitar. Entonces, bien, eso sería todo por esta lección. Cualquier detalle, cualquier información, nos estamos comunicando por el grupo. Igual, gracias por participar. ¿Alguna palabra final, Alfredo? Nada, cualquier duda, pues, compren los libros para que aprendan más del tema. Y bueno, que es un tema controversial, pero lo importante, pues, siempre es obviamente ir a las escrituras. Antes de ir Amén. al libro, ir a la Biblia. Amén. Así que diga todo. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga y estamos a su servicio. Que tengan muy buena noche. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones.